Bien, saludando a todas las personas que nos ven en este audio, en este video, en la parroquia de San Pedro Apóstol, en el municipio de San Pedro Zacatepeques, en Guatemala, en el departamento de San Marcos, amor, con una invitación que nos hizo Caterine Maricel, que por fin dije su nombre adecuadamente. Caterine, un fraternal saludo aquí desde Colombia, para el ministerio de igual manera extraordinario de la Sagrada Comunión. Somos psicólogos en el nombre precioso de mi esposa, Mónica. Mónica Irene Ospina. Mónica Irene Ospina, y mi nombre es Rafael Aníbal Cortés. Llevamos un ministerio de restauración familiar ya un buen tiempo. Nuestra experiencia de trabajo con los religiosos terciarios capuchinos de más de 24 años pues nos han dado la posibilidad de trabajar con familias que han estado pues al margen de la ley, jóvenes privados de su libertad, y eso ha hecho que el Señor nos regalara un ministerio precioso de restauración familiar a través de los procesos de perdón, restauración y reconciliación, donde hemos atendido bastantes casos, y actualmente pues tenemos una comunidad virtual que se llama Shekinah de la Misericordia, donde pues básicamente atendemos personas de diferentes países, desde Canadá pues hasta Argentina, inclusive en Europa también tenemos personas que hemos atendido en España, y ha sido maravilloso. De igual manera también los invitamos, si ustedes quieren hacer partícipe de esa comunidad, bienvenidos. No es una comunidad excluyente, o sea que tal vez que porque estamos en la comunidad pues tengamos que salir de nuestra comunidad, para nada, simplemente se complementa con el trabajo que ustedes llevan en sus diferentes comunidades. Bueno, hoy queremos hablarles precisamente de todo lo que estábamos hablando en el otro video, sobre la importancia que tiene el sanar heridas de nuestro pasado, y sobre todo si tenemos un ministerio tan bonito como es el de llevar la Santa Eucaristía a nuestro Jesús sacramentado a tantas personas. Eso implica santidad de nuestra parte, eso implica tener una coherencia en nuestras vidas, que es lo que queremos hablarles. Moni. Sí, y es primero que todo, bueno, saludo a todos ustedes con mucho cariño desde aquí de Bogotá, Colombia, y decirles, esperamos que este momento realmente lo aprovechemos tanto ustedes como nosotros, porque siempre que nosotros nos damos la oportunidad de conversar con las personas o compartir un poco de las experiencias nuestras, el Señor sigue mostrándonos, sigue enseñándonos situaciones que debemos seguir corrigiendo, porque es todo un constante crecimiento, y pues la idea es que cada vez que el Señor nos permite hablar, también nos hace ver, y que no solamente nosotros podamos ver, sino que ustedes también puedan ver cosas que el Señor les quiere enseñar, que les quiere compartir, para que así como nosotros, ustedes tengan también el privilegio de crecer en el amor de Dios. Y como dice Rafa, el ministerio de la Eucaristía definitivamente nos implica, yo creo que una coherencia, nos implica unos valores, unos principios, y definitivamente un compromiso demasiado serio e importante con el Señor, porque es llevar su presencia precisamente a aquellas personas que no pueden llegar a congregarse en el templo. Entonces por eso mismo es como decir, Jesús va a la casa de ellos, y si nosotros vamos a llevar a Jesús a la casa de ellos, pues creo que es mayor nuestro compromiso frente a lo que debe ser nuestro testimonio como un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios. ¿Te parece bien entonces, Moniquita, que antes de empezar con el tema le pidiéramos al Espíritu Santo para que Él nos dirija este momento y Él guíe los pasos? Porque nosotros simplemente dar un conocimiento humano, un conocimiento de psicólogos, eso no sirve para nada. O sea, es el Espíritu Santo el que nos debe guiar. El conocimiento humano complementa posiblemente, pero lo fundamental es la palabra del Señor. Entonces vamos a empezar. Sé que no te puedes santiguar por lo del, estás con el micrófono, pero como somos pareja, ¿sí? Lo que yo haga necesariamente va a estar respaldado por ti. O sea, yo te respaldo como cabeza, que soy de la casa, porque soy el sacerdote de la casa. Eso es importante. Algún día vamos a hablar de eso, la importancia del sacerdocio en la casa. Nosotros somos los sacerdotes, nosotros somos los que tenemos que llevar la ofrenda cuando pasamos en la Eucaristía. La ofrenda la debe llevar el sacerdote de la casa, y nosotros somos los sacerdotes. Entonces, como sacerdote, de igual manera, la bendición que yo voy a dar en este momento también tú la recibes, mi amor.
En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te doy gracias, Señor. Te doy gracias por este momento que tú nos regalas, porque eres tú quien el que lo proporciona, el que lo propicia. Te pedimos, como bien dijo mi Jesús de Nazaret allí en la palabra, que si nosotros te pedimos al Espíritu Santo, tú nos lo regalas. Y por eso en este momento te pedimos e invocamos tu santa presencia, Papito Dios, para que nos regale la presencia del Espíritu Santo y sea Él el que tome nuestra boca, tome nuestra voz para que Él hable y Él sea el que dirige este encuentro. Nos dé la sabiduría, porque el conocimiento humano no sirve de nada, no sirve de nada. Y es tu conocimiento, majestad divina, tu sabiduría infinita la que nos hace que cambiemos nuestras vidas. Que a través de lo que tú vas a impartir en este momento, logres tocar el corazón de cada persona que ve este video, para que esas personas se acerquen cada vez más a ese compromiso tan hermoso que es el hecho de saber que somos unos instrumentos de tu amor. Ese compromiso que cuando hacemos como personas creyentes y consagradas, realmente nos utilices como un instrumento tuyo, porque queremos ser esos instrumentos perfectos, esos vasos para que tú los llenes completamente de tu sabiduría, de tu gracia, que es tu presencia viva, tu Shekinah. Gracias, Papito Dios, por ese regalo del Espíritu de amor, y te damos la bienvenida, majestad divina, porque tú eres la sabiduría infinita. Bienvenido, Espíritu Santo, a este encuentro, y toca cada uno de los corazones con tu preciosa y hermosa presencia. Amén y amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y a ti, Virgencita Santa, se me olvidaba decirte, gracias, Madre María, por estar con nosotros, por acompañarnos, por cubrirnos con tu manto protector y tomarnos de la mano y llevarnos a la presencia de nuestro amado Jesús de Nazaret, tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Imploramos tu santa protección y también tu intercesión, para que también nos des de tu gracia, como tú lo has dicho muchas veces, que si te pedimos de la gracia, tú nos la regalas. Danos de tu gracia en este momento. Amén. Bueno, Moniquita, entonces, ministerio en la Eucaristía. ¿Qué condiciones debe tener un ministro de la Eucaristía? Pienso que se ha hablado bastante sobre eso, creo. Los sacerdotes, los obispos nos hablan constantemente de ello. Pero nosotros, como psicólogos y consagrados en ese ministerio de restauración familiar, sobre pruebas de perdón y toda la parte de las heridas emocionales que tenemos en nuestras vidas, porque tenemos heridas y pecados ocultos, una cantidad de situaciones que nos impiden ser esos coherentes. Digámosle a las personas, dentro de nuestra propia experiencia, qué situaciones impiden realmente el ser un verdadero ministro de la Eucaristía desde nuestra experiencia, Moni. Pues mira que como es importante para nosotros que una persona que definitivamente quiera llevar la presencia de Dios a otros, y más en la Eucaristía, implicaría realmente un proceso muy hermoso y muy comprometido de primero sanidad, segundo perdón, tercero romper con esa cantidad de pecados ocultos y definitivamente buscar cada día más ese llenarse de la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Son situaciones que definitivamente yo creo que el Señor estaría pendiente de observar en nosotros mismos. Es un compromiso bastante serio, porque si nosotros vamos a hacer, como por decirlo así, ese arca que va a ir a otros lados, podemos mirar la historia, mirar el Génesis, allí donde, o sea, más que el Génesis, en el tiempo donde David, el rey David, quería llevar de nuevo el arca de la alianza al templo del Señor, la presencia de Dios a sus templos. Vio cómo en ese transcurso, en algún momento se da una situación de como una especie de tropiezo, por decirlo así, en el camino, y casi se cae el arca, y una persona que no era la indicada para llevarla, ¿no? Y no la podía tocar. Definitivamente toca el arca y cae de manera fulminante muerto.
Y eso nos muestra a nosotros que si nosotros nos hemos de presentar delante del Señor, la idea es que nosotros nos presentemos en santidad, nosotros nos presentemos realmente dignos delante de Él para que su presencia esté en nosotros y podamos ser realmente esas personas idóneas para poderla llevar a las casas, a donde hay personas que necesitan de la presencia de Dios. Y para eso pues obvio que tiene que haber coherencia en nuestras vidas. Y la coherencia pues demanda que haya de corazón, de palabra, de mente y de actuar, haya toda una línea y estemos en conexión perfecta. Fíjate que me llama mucho la atención cómo saludan los musulmanes, ¿no? Cierran sus ojos, se agachan un poquitico, hacen una pequeña reverencia, y tocan su pecho, tocan sus labios y tocan su mente. Y uno decía, ¿para qué? Para alabar a Alá. Pues una alabanza para Alá y que Dios te bendiga, o que Alá te bendiga, tal vez dirán eso, no lo conozco. Pero yo quedándome viendo ese comportamiento de ellos decía, bueno, la coherencia tiene que ver con el sentir, con el hablar, con el pensar y con el actuar. O sea que ser coherentes demanda que haya una línea específica entre mi sentir, mi hablar, mi pensar y mi actuar. Entonces imagínate si llevamos ese ministerio tan hermoso que es llevar la presencia viva de nuestro Jesús, como Ricardo Castañeda lo mostró, porque él científico demostró realmente que mi Jesús está en la Eucaristía, porque él vio allí científicamente comprobado que está el corazón de mi Jesús en una parte del miocardio vivo, y que en todas las apariciones, incluso en Argentina, allí en México, se descubrió definitivamente que está el miocardio y está vivo. O sea que mi Jesús está vivo, sangrante allí siempre, permanentemente. Y ese misterio tan hermoso de que Jesús está vivo y que tengamos que llevarlo, demanda de nuestra vida santidad. Y la palabra no solamente lo dice, que la santidad. Acuérdate cuando ese pasaje bíblico, cuando ese hombre rico va ante Jesús y Jesús le dice, ¿quieres ser bueno? Pues entonces cumple los mandamientos. Y él dice, Señor, yo los cumplo. Desde muy pequeño mis padres me enseñaron. Dice, entonces ¿quieres ser perfecto? Perfecto, mira lo que nos está pidiendo Jesús. Si Jesús lo dice, es porque lo podemos hacer. Si quieren ser perfectos como mi Padre del cielo es perfecto, mira la condición. Deja todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Entonces la pregunta es, ¿qué es darle? ¿Qué es dejar todo lo que tengo? Los primeros discípulos, o sea, las primeras comunidades de fe en Hechos de los Apóstoles, pues bien nos dicen lo que dejaban absolutamente todo. Y tenemos la historia pues de Zafira, ¿sí ves? Que precisamente ¿qué sucedió? Ellos murieron porque prácticamente no entregaron lo que tenían que entregar. Pero ese pasaje no solamente va desde la parte financiera, desde la parte económica, va también desde la parte espiritual, los apegos, Moni. Tantos apegos que tenemos en nuestras vidas que nos impiden ser coherentes y llegar a la santidad y mucho más llegar a la perfección. Y apegos que tenemos, sí, ídolos que tenemos. Nos dicen que los católicos somos idólatras, pero es que la idolatría no son solamente los católicos. Todo mundo, cuando no sabe quién es, siempre anda en idolatría. No porque tenemos una imagen, no, eso no es idolatría. Idolatría por los zapatos, idolatría por el vestido, por el carro, idolatría por nuestros hijos. Somos idólatras. Y cuando descubrimos que somos idólatras, te voy a dar la clave. Cuando hay algo en tu vida que te duela y que te hablen de eso, eso es idolatría. Porque te duele, no has podido soltarlo. Como bien el padre Ignacio Larrañaga lo expresaba en el abandono. Todos sus diálogos siempre habla del abandono. San Francisco de Asís con su pleno abandono de todo lo material. Y todos los santos, ¿te has dado cuenta que todos los santos siempre nos hablan del abandono, del romper con esos ídolos? Los ídolos que tenemos en nuestras vidas nos impiden ser coherentes, Moni. Y esos ídolos vienen debido a heridas que tenemos de nuestro pasado, situaciones que no hemos podido romper con nuestro pasado, situaciones de dolor, de rabia, de resentimiento, de rencor porque nos hicieron daño, y eso hace que logremos apegos a las personas, apegos a las cosas, apegos a nuestros ideales, y no logramos realmente como empezar a ser libres, y en esa libertad pues lógico que no podemos tener esa coherencia que tanto anhelamos. Pero mira, Rafa, que también hay una situación bien interesante, y es que si nosotros nos vamos a dar cuenta, los apegos no solamente son cuestiones externas a nosotros.
Los apegos también tiene que ver con nosotros mismos. Porque si nos damos, si nos ponemos a hacer un recorderis de toda nuestra vida, miremos nuestras teorías, de pronto nuestras formas de reaccionar, de pronto la forma de pensar que a veces está marcada o determinada por experiencias negativas, la forma de reaccionar frente a un conflicto. A veces nosotros simplemente nos dejamos llevar ya por tantas experiencias y tantos aprendizajes y no necesariamente son aquellos que a Jesús le interesaría, lo que a Dios le interesaría de nosotros. Y ese abandono también implica nosotros morir a nosotros mismos. Acordémonos con Pablo, con el apóstol Pablo, precisamente él nos habla de el morir a nosotros mismos para que Jesús viva en nosotros, para que Él sea el que crezca en nosotros. Y eso implica que nosotros también tenemos que aprender a romper y a renunciar a tantas situaciones, aprendizajes incorrectos que hemos tenido a través de nuestros años de vida, porque nosotros mismos nos encargamos de bloquear precisamente la presencia de Dios en nuestro corazón. Cuando nosotros no queremos soltar malestares, soltar ideas erróneas, ideas de rebeldía, de desobediencia. De pronto no queremos soltar resentimientos hacia personas, el dolor que nos causaron por algún maltrato, por por alguna situación que nos haya sucedido. Y es algo que tenemos allí como guardado, como que no queremos soltar, y realmente el Señor lo que quiere es que nosotros realmente dejemos de ser nosotros, para que todo lo que Él nos pueda enseñar a través de su palabra quede sembrado en nuestra mente, quede sembrado en nuestro corazón, y que asimismo nosotros podamos realmente tener la presencia de Él en nuestras vidas. Entonces, si vamos a ver, el Señor nos habla de un nuevo nacimiento, y un nuevo nacimiento, si nosotros nos damos cuenta, en un niño recién nacido, es un niño que va a aprender muchas cosas, y el Señor nos dice que debemos renunciar y volver a nacer. O sea, quiere decir como si fuéramos esos niños recién nacidos que vamos a aprender de todo. Y yo creo que ese de todo significa toda la palabra de Dios. Cuando nosotros nos comprometemos en un ministerio tan importante, de poder llevar la presencia a otras personas, definitivamente sí requiere que nosotros volvamos a nacer, que nosotros volvamos a aprender cosas, pero cosas que definitivamente el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra, y de nosotros estar en comunión constante con Él, en diálogo constante con Él, aprendiendo realmente lo que Él quiere para nuestras vidas. Es real, mi amor. Y a uno, por ejemplo, hoy leía algo muy precioso sobre el hecho de descansar en el Señor y por qué nuestros ministerios no fluyen. Y a veces se vuelven como con mucha carga y se vuelven tediosos. Y uno, sabiendo que mi Jesús está vivo allí, ¿por qué uno se cansa? ¿O por qué tiene discusión y pelea, por ejemplo, entre los propios hermanos de comunidad? ¿Por qué? ¿Sí ves? O sea, ¿qué se llega? Y veíamos, me parecía tan hermosa esa reflexión, porque decía hay que aprender a descansar en el Señor. Y descansar es tener ese espacio de revitalizarse uno en la palabra, en la oración, en el Santísimo, en el Sagrario, como decimos aquí en Colombia. O sea, donde tenemos ese encuentro personal con Dios, porque si realmente llevamos una vida simplemente de activismo, solamente el hacer por hacer o el actuar por actuar, o si somos aquellas personas que llevamos la luz a la calle y la oscuridad en la casa, y la tenemos una oscuridad plena en la casa, pues obvio que no estamos haciendo coherencia como tal. Y realmente sí demanda de nuestras vidas ese descanso. O sea, empezar a revisarnos bajo la luz de la palabra, porque la palabra nos hace, es una radiografía, nos muestra. Y si no tenemos, por ejemplo, la palabra como una cotidianidad, la lectura de la palabra, el hecho mismo de estar en oración o estar ante la presencia de Dios,
pues lógico que vamos a tener amargura en nuestras vidas, unos resentimientos muy marcados que en su momento después vamos a hablar de ello, de la amargura y el resentimiento, como lo dijimos en el anterior programa. Entonces, Moni, tenemos que descansar en el Señor. Y descansar en el Señor, te voy a contar una historia para como darle fuerza a esta idea. Resulta que una vez un hombre fue a cortar le salió un trabajo, él era un leñador, y le salió un trabajo maravilloso de ir a cortar un poco de árboles. Y a propósito, él económicamente pues estaba un poco bajo de dinero y estaba pasando necesidades en su casa. Y le salió la oportunidad del año. Entonces fue al pueblo, sacó fiada una hacha, la mejor hacha que había en el mercado, la mejor, y empezó a cortar los árboles, y corte árboles. Al principio, ¿qué sucedió? Cortó muchos. El primer día, segundo día, él estaba maravillado, esa hacha era espectacular. Al tercer día, de igual manera, empezó a cortar, pero empezó a notar que al cuarto día, él empezó a disminuir la productividad en la tarea que tenía que hacer de cortar árboles, y empezó a exigirse mucho más, y llegó el momento en que ni siquiera dormía casi por ir a trabajar, y dejó de comer, y empezó a tener dificultades en su casa, mi amor. ¿Y sabes qué fue lo que pasó? Que él se cansó mucho y ya no producía igual, y él creía que era parte de él. Y entonces se acercó en un momento de meditación, de oración, y le dijo: Papito Dios, ¿qué es lo que está pasando conmigo? ¿Qué sucede? ¿Por qué no estoy dando lo mejor de mí? Si es que yo empecé con tanto ánimo, ¿qué sucedió? Y el Señor le dijo: ¿qué está pasando contigo? Pues revisa tu herramienta de trabajo. Y él dice: pues es la mejor hacha del mercado. Dijo: era tu afán por querer hacer las cosas que no contabas conmigo, en mi guianza, mi orientación, que te olvidaste de sacarle filo al hacha. Y por eso no producía. Y él quedó sorprendido. Y sacarle filo al hacha es estar sumergido en la presencia de Dios, Moni. Es estar en los retiros, creciendo en la parte espiritual. Y nuestro primer ministerio, lo sabemos constantemente, que es la familia. Si no estamos en unidad familiar, por más que llevemos a mi Jesús, no hacemos nada. Acordémonos de ese pasaje bíblico tan lindo cuando mi Jesús decía: si hay algo en ti, si hay alguna ofrenda, una ofensa que tengas con tu hermano, antes de presentar la ofrenda en el altar, reconcíliate con tu hermano para poder ser ese merecedor de todo lo que el Señor te da al llevar esa ofrenda. Y llevar la ofrenda es llevar a mi Jesús sacramentado. ¡Qué ofrenda tan linda! Como bien tú decías en ese pasaje bíblico del Antiguo Testamento, es llevar esa arca de la alianza, porque somos esas arcas, nosotros. Somos realmente esos cofres perfectos, preciosos, que estamos llevando a mi Jesús sacramentado. La salvación llega a las casas, y eso somos nosotros. Pero para eso tenemos que limar, sacarle filo al hacha y estar en la presencia plena de Dios. O sea, el Shekinah se llama en hebreo. Shekinah, presencia viva de Dios. Y lo que tú hablas del morir es la kenosis, el morir ante la presencia de mi Jesús. ¿Qué te parece, mi amor? Sí, Rafa, y mira que eso es muy importante que nosotros nos demos cuenta. Tú con esta historia realmente estás como haciéndonos caer en cuenta de la importancia que nosotros debemos darle a ese diario orar, ese diario estudiar la palabra. No es cada 8 días, no es ir a la iglesia cada 8 días a la Eucaristía en ese momentico, y si de pronto ese día nos encontramos con una amiga o a un amigo en la iglesia, entonces de pronto una parte le pongamos cuidado al evangelio y otra parte estemos hablando, o a lo mejor estemos tan distraídos con tantas situaciones de la vida que definitivamente vamos allá a distraernos en nuestros pensamientos y no poner atención en lo que va a suceder durante la reunión en la iglesia. Entonces, no es cada 8 días, no es simplemente por cumplir. O sea, nosotros debemos ser unos verdaderos hijos de Dios. Cuando nosotros vamos a visitar a nuestros padres, pues si nosotros tenemos un verdadero acercamiento a ellos, les ponemos cuidado en lo que nos habla, les expresamos afecto,
les compartimos nuestras situaciones, definitivamente nos distraemos en su compañía, la pasamos bien, la pasamos agradable. Pues resulta que cuando nosotros vamos a la casa de nuestro Padre Dios, la idea es que también nosotros nos comprometamos a atenderlo a Él, a ponerle cuidado a lo que Él nos dice y a disfrutarnos al máximo, como dice la palabra, deleitarnos en su presencia, pero que esto no solo sea cada 8 días, porque es que el Señor todos los días quiere decirnos algo, todos los días nos quiere consentir, todos los días nos quiere enseñar, nos quiere corregir, porque también nosotros cometemos muchos errores y más porque venimos en un mundo donde hemos estado tan contaminados, escuchamos todos los días una cantidad de cosas nuevas donde a lo malo se le está diciendo bueno y a lo bueno se le dice malo, y poco a poco toda esa cantidad de información está mellando nuestra mente. Por eso mismo, así como todos los días recibimos esta información que hace que nosotros podamos estar desviándonos del propósito de Dios, asimismo nosotros todos los días debemos alimentarnos de la palabra de Dios y dejar que esa palabra definitivamente nos transforme. Dice en Hebreos 4:12 precisamente que la palabra de Dios debe ser como una espada. Viva y eficaz. Y una espada de doble filo. Exacto, es una espada que debe penetrarnos, y yo me imagino... Más profundo de ese. Imagínate, y yo me imagino si una espada nos penetrara, no dolería, no nos afectaría, no nos sacaría sangre, en fin, de tal manera que nos transformaría, o sea, para poder solucionar una situación de una herida de una espada debe ser un proceso quirúrgico, por decirlo así, y él lo asemeja, Dios asemeja la palabra suya a esa herramienta, a ese arma, porque eso es lo que la palabra tiene que hacer en nosotros. ¿Con qué finalidad? Con que la finalidad de que nosotros seamos transformados, que se quite de nosotros lo que no funciona, lo que no es bueno. Entonces, por eso nosotros a diario el Señor debemos buscarlo, a diario debemos buscar su palabra, a diario debemos hacer que esa palabra realmente nos transforme, haga de nosotros personas diferentes. Aparte de eso, porque la palabra dice, la fe viene por el oír, y el oír viene la palabra de Dios. Entonces, si nosotros no oímos la palabra, nosotros no vamos a destapar nuestros oídos espirituales para poder entender la palabra del Señor, para poder que esa palabra nos como que se incruste en nuestra mente y en nuestro corazón, y que de esa manera nosotros podamos actuar como a Dios de verdad le interesa, y que nosotros realmente podamos hacer su voluntad. En esa misma medida, si nosotros nos dejamos transformar por Dios, realmente vamos a poder hacer unos ministerios realmente comprometidos, no un ministerio por compromiso, un ministerio que en un momento determinado nos toca hacerlo, se vuelve una carga. Cuando se da un ministerio simplemente porque, bueno, vamos, nos pareció lindo, vamos a visitar a las demás personas, a llevarle la presencia de Dios, y solamente es un compromiso por cumplir. Una cuestión social, mi amor. Exactamente, se nos va a volver una carga, y en poco tiempo nosotros vamos a empezar a desistir de un compromiso que establecimos, pero que fue en la carne, fue un compromiso que fue más por quedar bien, más por hacer algo en la iglesia, pero no que de verdad fuera un compromiso real con Dios, un compromiso donde yo cada día seré diferente. Entonces, ¿cómo estamos sacándole filo al hacha? ¿Sí es? Porque nos cansamos, ya tenemos dificultades entre los propios compañeros. Por ejemplo, mi mamá y mi papá son ministros de la Eucaristía. Ellos se encargan, por muchos años lo han sido, de llevar pues a mi Jesús sacramentado a los diferentes sitios, inclusive a los enfermos. Le ayudan en la iglesia cuando hay muchas personas, Eucaristías grandes. Entonces, ¿qué sucede? A veces yo veo la dificultad que hay entre los mismos compañeros de la misma comunidad, y son dificultades
y uno se pone a mirar al interior, porque hemos acompañado en algún momento frente a también procesos de perdón y reconciliación entre la parte de intervención psicoterapéutica, y nos damos cuenta que las casas están en un desorden tremendos, pero tremendos. O sea, hay dificultades, el hombre machista, el hombre dominante, el hombre impositivo, el hombre que tiene incluso relaciones afectivas con otras personas, o la mujer que tiene también sus situaciones muy entrecubiertas y un pecado oculto muy fuerte. O sea, eso sí es verdad. O sea, no podemos decir que definitivamente no tenemos cosas. Sí, cuando empiezan a manifestarse situaciones, por ejemplo, de dificultades al interior de una comunidad, es porque hay pecado oculto, Moni. Hay pecado, eso sí hay que develarlo, quitarlo, y lo quita el Espíritu Santo. Y entonces, ¿cómo sacarle filo al hacha? Pues amor y santidad. Nosotros en la comunidad tenemos 2 principios de santidad. 2 principios que aparentemente son muy sencillos y son bíblicos. Incluso se lo dijo en su momento Jesús a una vidente allí en Italia, María Valtorta, que pues ella está en proceso de ser reconocida por la iglesia, y se lo dijo: 2 principios de santidad, y escúchalos con detenimiento. Hazlos, llévalos en tu vida práctica. En nuestra comunidad lo hacemos y es difícil. Primero, tener a Dios en tu mente y en tu corazón todo el tiempo. Pablo lo dice, que procuren siempre estar en oración, permanentemente. Tener a Dios en tu mente y en tu corazón. Primer principio de santidad. Segundo, que todo lo que pasa, pasa para bien. Todo lo que pasa, incluso tenemos un audio también sobre principios de santidad, para que tú lo escuches. Es una reflexión corta que la encuentras ahí en YouTube con nuestros nombres: Los Principios de Santidad, Rafael Aníbal Cortés y Mónica Irene Ospina. Entonces lo encuentras allí para que puedas profundizar en esos 2 principios de santidad. Porque si no sacamos esas basura que está en nuestra mente y en nuestro corazón, pues obvio que nos va a limitar el hecho de poder ser esos verdaderos ministros o esos verdaderos testimonios del amor del Señor, y para que Él nos utilice como esos mensajeros de Él. Moniquita, ¿te parece bien si oramos? Le pedimos al Señor para que cada día seamos esos dignos hijos de Él, y que limpie nuestro corazón para que seamos, como te decía ahora, esos verdaderos instrumentos del amor de Dios. ¿Te parece? Sí, me parece muy bien. Por eso pongámonos en la presencia del Señor, cerremos nuestros ojos, definitivamente visualicemos a Jesús en la cruz, como Rafa ya lo decía, y con este científico que confirma que sí está la presencia del Señor Jesús en la Eucaristía. Un pedazo de su corazón está ahí vivo, latente. Jesús es un constante derramar sangre para que nosotros realmente seamos sanos, salvos, libres y demás, porque el Señor eso fue lo que hizo en la cruz. Y es pedir a este momento a Jesús allí en la cruz que nos dé la oportunidad de poder ser limpios, de poder ser sanos por medio de su sangre. Señor Jesús, gracias por lo que tú nos estás enseñando. Te damos gracias porque nos amas. Te damos gracias porque tú nos quieres usar. Posiblemente nuestros corazones aún han estado algo fríos, algo distantes, Señor. Muchas cosas del mundo nos han dejado como alejados de ti, Señor. Pero queremos sentirte, queremos vivirte, queremos escucharte, queremos verte, Señor, queremos sentirte, Dios. Necesitamos de ti, Señor, por eso estamos aquí delante de tu presencia, pidiéndote perdón porque posiblemente hemos hecho cosas que son simplemente de emociones, de carne, no cosas espirituales para agradarte a ti. Queremos pasar de ese plano natural, de ese plano carnal, a un plano espiritual. Por eso te pedimos perdón, Señor, porque posiblemente, primero, no te reconocíamos como ese Señor y Salvador. Segundo, porque tu palabra nos dice que tú vienes y tocas a la puerta de nuestro corazón, y si nosotros te invitamos a entrar, tú entrarás en nosotros y cenarás con nosotros. Y en este momento queremos decirte a ti, Jesús,
ven y entra a nuestro corazón. Queremos que seas tú el que controle nuestra vida. Queremos que seas tú, Señor, el que realmente nos dirija, nos guíe. Que tú seas, Señor, quien venga con tu poderosa sangre a limpiarnos, a liberarnos, a sanarnos, Señor. Que tú seas nuestro Señor, que nos perdones de todos nuestros pecados y nos dé la oportunidad, Dios, de ser contados como justos para tener salvación a través de ti delante de nuestro Padre Dios. Hoy te damos gracias, Señor Jesús. Permítenos que a partir de este momento, Señor, nuestro propósito sea sanar nuestras heridas. Nuestro propósito sea quitar esos pecados que llevamos en el corazón. Nuestro propósito sea realmente impregnarnos, llenarnos de tu palabra y de tu presencia. Que nuestra fe crezca, que nuestra fe madure, que nuestra fe muestre que somos esos dignos y verdaderos hijos tuyos, Señor. Hoy estamos aquí, Señor, delante de tu presencia, dándote gracias por lo que hoy nos das y diciéndote, Dios, no nos sueltes. Tómanos de la mano y llévanos a caminar contigo por tus verdes praderas, llenos de tu amor y de tu presencia, y llenos del fuego del Espíritu Santo, el cual hoy te pedimos, Dios. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. En nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre precioso del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendito sea el Señor por todo lo que nos da, por estos regalos tan maravillosos que nos ofrece, ¿no es cierto? Entonces recordemos que para ser unos verdaderos ministros tenemos que descansar en la presencia de Dios y empezar a buscar esa santidad que Él nos dijo que la buscáramos. Y no solamente la santidad, sino también la perfección. Y la perfección no es para todos los santos, es para todos los hijos de Dios, para todos, todos. Estamos llamados a esa santidad, a esa perfección. ¿Y cómo la encontramos? Con las herramientas que nos dio, lo que nos da nuestra iglesia preciosa. La Eucaristía, nuestro Jesús sacramentado, el confesarnos, el estar buscando siempre su palabra, el ayuno, la oración. Bendito y alabado sea el Señor por todo lo que nos da. Entonces, Dios los bendiga mucho y qué gusto el poderlos conocer a ustedes. Y nuevamente pues a Caterine Maricel, muchas gracias por esta invitación que nos hizo. Un fuerte abrazo para todos, Dios me los bendiga. Dios los bendiga.